buenas noches. Me gustaría invitarle que pudiéramos hacer una oración, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos hable, que Dios pueda, con su Espíritu Santo, ¿verdad?, guiarme para poder exponer la palabra de hoy. Amén. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias en esta noche, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra para que sea conforme a tu voluntad lo que vaya a hablar, Señor. Que todos aquí podamos salir, Señor, edificados, reconociendo, Señor, que si no fueras tú, Señor, que llegaste a nuestra vida con la luz del Evangelio, no estuviéramos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender más profundamente la gracia que has derramado a través del Evangelio, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a hablar lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, bueno, mis amados hermanos, en esta noche quiero exponer el tema, la necesidad humana es el Evangelio. Amén. Sabemos que el Evangelio es algo que muchas veces lo escuchamos una vez, lo escuchamos al principio de nuestra carrera o nuestra vida cristiana, y luego con los años, en muchos lugares, el Evangelio se hace a un lado. El Evangelio se deja de estudiar, de comprender, de entender la magnitud de lo que en sí está escondido en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, ¿verdad? Dios ponía este sentir de hablar acerca de lo que es el Evangelio, especialmente en esta semana. Sabemos lo que se celebra, ¿no? Sabemos que se celebra lo que es la muerte, ¿verdad?, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ninguna manera fue algo premeditado. Yo, ¿verdad?, mientras estudiaba la palabra de Dios y hacía esta enseñanza, justamente creo que hace como 2 días me recordé, porque apareció ahí por las noticias, ¿no?, acerca de los tiempos, la semana en la que cae, ¿no? Yo digo, bueno, no es coincidencia para Dios, ¿no? Y Dios queriendo hablar acerca de esto, ¿no?, del Evangelio, que es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Yo quisiera que usted me acompañara a Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 para dar comienzo, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros observamos ese texto, mis amados hermanos, en el verso 16, la Escritura nos dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, le está diciendo a los romanos, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si vemos esa palabra, cree, esa palabra está en tiempo presente. No dice para todo aquel que creyó en el pasado, sino todo aquel que cree. Hablando de que el Evangelio o la vida del cristiano es algo que se debe vivir todos los días creyendo en el Evangelio. Como ustedes saben, todos son cristianos aquí. Me imagino que todos son cristianos, ¿verdad? El Evangelio simplemente sabemos que es que el hombre pecó, cayó de la gracia del Señor. El Señor manda, ¿verdad?, su salvavidas, nos rescata del agujero donde estábamos, nos perdona, y a través de su muerte, ¿verdad?, somos perdonados, lavados nuestros pecados y tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Amén? En pocas palabras, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Mire, el Evangelio, como todos sabemos, fue predicado aún desde el principio de la creación. En Génesis capítulo 1, ahí encontramos los primeros indicios de lo que es el Evangelio. En la creación Dios estaba ya estableciendo lo que era el Evangelio, la condición del ser humano o cómo el ser humano se encuentra en el día de hoy.
de cómo fue que el ser humano llegó a esa condición y de la promesa de la salvación apuntando hacia el futuro. Todo eso lo encontramos en el primer capítulo de las Escrituras. En las Escrituras también nosotros aprendemos que Dios, mis amados hermanos, es un Dios santo, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con el pecado. También aprendemos que Él es justo, o sea, que Él no hace injusticia, nosotros decimos asolapa o tapa, ¿verdad? La injusticia. También aprendemos que Dios es merecedor de todo amor, o sea, de que lo amemos nosotros a Él por quien es Él. También de toda reverencia y obediencia. También aprendemos que el hombre, ¿verdad? El ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? Que también aprendemos que el hombre, aunque fue creado justo, bueno y recto, ¿estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Que el ser humano fue creado así o no? ¿Verdad? El hombre fue creado justo, bueno y recto para hacer el bien. El hombre, pero sabemos también que a través de la Escritura aprendemos que el hombre mismo se ha corrompido. No es que Dios, ¿verdad?, se equivocó y le puso un tornillo de más o algo le hizo ahí y ¿verdad? No, el hombre mismo ha decidido corromperse, desafiando la ley de Dios, y eso lo vemos desde el Génesis, y exponiéndose al juicio divino y eterno. Ahí está la condición del ser humano. Entonces, si vamos por favor a Génesis capítulo 1, vamos a empezar de ahí a ver la condición, cómo Dios hablaba ya de cómo está la condición del ser humano, ¿sí? Cuando vemos de una forma figurada, vamos a ver la condición del ser humano, ¿sí? Dice Génesis capítulo 1, verso 2 al 5. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No se le hace a usted familiar esas dos frases de cómo se encuentra la vida de uno sin Cristo? Amén. Antes de venir al Evangelio dice, la vida de nosotros carecía de ¿qué? De propósito, no de orden, ¿de qué más? De vida, de propósito, de ley. Éramos, ¿verdad? Como dicen allá, como chivos sin ley, ¿verdad? Nos brincamos por donde sea. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí está, nos cubría ¿qué? Las tinieblas. Y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí vemos a Dios trayendo vida al ser humano, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Mis amados hermanos, como ustedes saben, así se encuentra o nos encontrábamos nosotros antes de que Cristo o Dios viniera con la verdad del Evangelio a nuestra vida, a la vida del ser humano. Trayendo, solo Dios pudo traer luz y vida nueva para ordenar y hacer crecer en nosotros una vida espiritual de tal manera que pudiéramos dar frutos agradables a Dios. De ninguna otra manera el ser humano podía dar frutos agradables a Dios. Nadie puede, sin el poder del Evangelio, dar un fruto que sea agradable a Dios. No importa cuántos, ¿verdad? Limosnas se den, no importa a cuántas personas ayudemos, a cuántos orfanatorios o lo que sea que hagamos, si el Señor no está en nuestro corazón, si no ha sido nuestro corazón regenerado por el poder del Evangelio, nada de lo que hagamos tendrá valor delante de Dios. Amén. Si nosotros vemos, mis amados hermanos, la tentación en el principio, vemos que la serpiente juega un rol muy importante en el engaño. Ciertamente la mujer fue engañada, pero no fue obligada. Y eso es algo muy importante. Veámoslo en Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, o sea, la serpiente, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí vemos la decisión que tomó la mujer y dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó una decisión personal, propia, ¿verdad? Nadie la forzó, nadie la obligó, nadie hizo nada para que ella decidiera hacer este hecho, ¿no? Pero vemos que ella fue la que se encontró hablando con la serpiente. Ella fue engañada. Y mire lo que dice: tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos ahí? Una fue engañada y el otro comió por decisión personal, sin que nadie lo engañara. ¿Cuál de los dos hizo peor? No le podemos echar la culpa a nadie, ¿verdad? No le podemos, o sí le podemos echar la culpa a alguien. Si no, vamos a empezar, ¿verdad? Como en el huerto. Fue él, fue ella, fue la serpiente, fue aquel. Y se vuelve a repetir. ¿Quién tuvo la culpa ahí? Una fue engañada, ¿verdad? Por la serpiente, pero el otro deliberadamente fue, agarró y dijo: no, dame, quiero comer también. Ahí vemos, mis amados hermanos, cómo el hombre llegó a la condición en la que se encuentra ahora. En la condición de caos, de desorden. Vemos aún muchas veces porque cuando hablamos de desorden, ¿verdad? De muerte, pensamos y la gente que está allá afuera, la gente que está allá afuera que no conoce a Dios, que no cree en nuestro Señor Jesucristo, decimos: bueno, está muerta, está en caos. Pero muchas veces nosotros estamos aquí también y nuestra vida también carece de orden. En muchas áreas de nuestra vida hay desorden, el cual necesitamos que el Evangelio llegue para traer luz y vida nueva, porque lo que hay es un caos. Ciertamente la serpiente, mis amados hermanos, incitó a la mujer a hacer lo que Dios dijo que no hiciera. La mujer decide hacerlo. La razón, no me pregunten porque no la sé porque ella decidió. Solo dice que, ¿verdad? La serpiente habló con ella, y luego ella decidió. No sé si ella quería alcanzar sabiduría para, ¿verdad?, saberse maquillar o para saberse vestir o para saber qué tipo de zapatos le quedaba mejor con el vestido. No sé, muchas razones podían haber. Pero lo único que vemos es que ella decide hacerlo. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque dice que era, ¿verdad?, codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Pero ¿qué tipo de sabiduría andaba buscando entonces ella? Porque estaban completos en Dios, estaban satisfechos, no les faltaba nada. ¿Qué más andaba buscando Eva? Pero ahí entonces podemos nosotros pensar en la sabiduría terrenal, lo que vemos ahora, aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el tema porque créame que si no, nos vamos mañana. En Génesis 3:21, ahí vemos cómo Dios habla acerca del Evangelio, hablando hacia el futuro. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Si ustedes ven, no solo cubrió a uno, sino a ambos. Y dice: túnicas de pieles, y los vistió. Como ustedes saben, yo creo que ya muchos saben, ¿verdad? Muchos teólogos apuntan a que habla de Dios hizo un sacrificio para obtener las pieles de los animales con los cuales cubrió la desnudez del hombre y de la mujer. Entonces vemos que en el huerto el pecado trajo vergüenza a ellos, se escondieron, se taparon sus partes privadas, ¿no? Porque se sintieron avergonzados. La pregunta aquí era: ¿por qué se sintieron avergonzados si solo estaban ellos dos? ¿Verdad? El hombre y la mujer estaban ahí en el huerto, ¿no? Y se dan cuenta que están desnudos y dicen:
no me veas, ¿verdad? Y se empezaron a cubrir y fueron, cortaron hojas y se taparon. ¿Por qué sintieron vergüenza? ¿Qué estaban queriendo tapar? ¿Su desnudez o su pecado? El pecado era lo que ellos querían tapar, pero no pudieron. Entonces vemos que prácticamente, mis amados hermanos, allí desde el principio vemos cómo Dios nos relata acerca de la creación del hombre, la condición del hombre, su caída, ¿verdad? Y luego su promesa de salvación. Dios lo deja muy claro ahí. El ser humano, mis amados hermanos, como les decía al principio, no llegó a esa condición de caos en la que ahora se encuentra la raza humana. No llegó a esa condición de caos en su vida porque Dios lo hubiese hecho torcido o corrupto. El texto en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, ahí nos da la respuesta de esto. Fíjese que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, gracias a Dios que le dio sabiduría a Salomón, porque él escribe este texto, ¿no? Salomón pudo entender esta verdad. Él puso toda la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado para poder discernir esta verdad bíblica. Aunque todavía en el tiempo de Salomón el evangelio no se había predicado tal y como nosotros lo conocemos ahora. Pero esta verdad ha existido desde que Adán y Eva pecaron. Eclesiastés 7, 29. He aquí, dice Salomón, solamente esto he hallado. Eso significa, cuando él habla de que ha hallado, es que ha indagado, porque buscó, estudió, se puso a pensar, se puso a meditar, gastó su parte de su tiempo, ¿verdad? Observando, meditando en estas cosas. Lo que muchas veces a nosotros nos falta. Meditar en nuestra vida, meditar en la palabra, meditar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué rumbo estamos llevando, qué camino estamos llevando. Y haciendo un paréntesis en esto, les invito a todos, ¿verdad?, que cuando tengan tiempo, siéntense con sus hijos a ver el desafío de jóvenes, que la verdad está muy, muy bueno, y vuélvete a mí, así se llama el tema. Y cuando veía yo las enseñanzas del desafío, digo, a Dios está hablando por todos lados, ¿no? Y aquí cuando dice, no, solamente esto he hallado, dice Salomón. ¿Qué cosa? Que Dios hizo al hombre recto. Así lo hizo Dios, recto. No lo hizo perfecto, lo hizo recto. Pero dice, ellos buscaron muchas perversiones. Esa palabra, perversiones, mis amados hermanos, la definición que la palabra se traduce o la definición que da es intenciones. Pero cuando pensamos en eso, buscaron muchas intenciones, como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero el diccionario dice que esto refleja las maldades e imaginaciones de todos los seres humanos desde Adán a Eva. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto? Que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre ha buscado muchas maneras, ha imaginado, ha maquinado muchas maneras para hacer maldad. Y eso, mis amados hermanos, nosotros lo podemos ver. No necesitamos ser estudiosos, no necesitamos ir a la universidad, simplemente necesitamos observar y ver cuánta maldad hay en el mundo. Hay cosas que usted dice, ¿de dónde se le ocurrió a esto? Pero ahí está. Y hasta el día de hoy, el ser humano está simplemente maquinando, pensando cómo hacer lo malo. Si no, pregúntenlo a los que les gusta robar. Si no pasan pensando a ver cómo hacen mejor el fraude. ¿Sí o no? Le llaman y le dicen que es de la compañía de teléfono, ¿no? Y le dicen, mire, tenemos aquí que... Hablando de eso, ¿no? Una vez una persona me estaba comentando que una vez le llamaron y le dijeron, oye, te llamamos porque queremos avisarte que el día de mañana tienes una corte en inmigración. Y lo que pasó es que esta persona tenía una petición de un hijo que estaba trayendo de su país.
Y se asustó, se paniqueó y dijo, sí, tengo que ir, tengo que ir. Y le dijeron, pero para que tú no tengas que ir, tienes que mandar $750, vete a Walmart, cómprate unas tarjetas así y nos llamas para darnos los números, así nosotros te cancelamos tu cita que tienes, porque si no hasta te pueden deportar. ¿Saben qué pasó? Que la persona me lo contó ya después que había mandado el dinero. ¿Qué uno puede decir al respecto? ¿Te puedo ayudar en algo? No, me lo hubieras dado a mí, le digo, he ido de vacaciones, ¿verdad? Entonces, siempre se está maquinando cómo hacer el mal, cómo sacarle provecho al prójimo. Y mis amados hermanos, lo que Salomón escribe, eso lo podemos comprobar en el mismo Génesis, capítulo 6, verso 5. Ahí Dios dice, antes del diluvio, mire lo que Dios dice, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto, si usted se pone, si todos aquí, ¿no? Si somos sinceros, somos cristianos, somos creyentes, pero cuando estamos enojados, a veces, ¿qué quiere salir de ahí, del corazón? Ahora, una cosa es que el deseo esté ahí. Ahora, yo no le estoy diciendo, ¿no?, que no debe hacer morir su hombre interior o su viejo hombre, ¿no? Pero aquí nos enseña que dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La raza humana, el ser humano, enfrascados en simplemente hacer lo malo. ¿Se imagina esos tiempos? Y Noé era el único predicador y hablaba del juicio de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo podemos comprobar porque solamente 8 personas se salvaron. Ahí estuvo la respuesta si ellos decidieron dejar la maldad o si su corazón fue cambiado. No pudieron, no había forma. En la palabra de Dios para todo ese mismo 6:5, mire, dice, el Señor vio que la gente de la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que la maldad. No pensaban en otra cosa. No pensaban cómo ayudar al prójimo. No pensaban en hacer lo bueno, agradable. No buscaban a Dios. Dios no se les excusaba por el pensamiento, sino que su deseo y su pensamiento, su intención, su anhelo era simplemente hacer lo malo. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos dice también de dónde proviene esa maldad. ¿Y por qué les estoy dando este contexto? Es para que entendamos de por qué es tan necesario el Evangelio en nuestra vida todos los días. Porque mire lo que dice aquí Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, verso 34. Él nos dice que lo que contamina o hace al hombre malo y pecador es lo que sale de su corazón. Y lo que sale no es porque simplemente alguien se lo puso en el instante ahí. ¿Sí sabían eso, no? Si a usted le sale una mala palabra, yo le pregunto a usted, ¿fue porque el diablo se la puso ahí? Si usted se roba algo, ¿fue porque el diablo le puso ahí que se lo robara? Mire lo que dice Mateo 12:34. Dice, generación de víboras, está confrontando aquí Jesús a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede. Si uno es malo, ¿verdad? No puede hablar lo bueno. ¿Por qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, si a usted se le sale una mala palabra, ¿fue porque el diablo se la puso ahí? Si a usted se le sale una mentira, ¿de dónde salió esa mentira? Pero aquí no hay mentirosos. A ver, levante la mano los mentirosos, a ver. ¿Ninguno? Lucas 6:45, mire lo que dice. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Esos somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ni uno? Bueno, pastor, vamos a orar al final aquí para que se conviertan. Amén. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, cuando se nos sale una mala palabra, si usted todavía dice malas palabras, si usted es de los que la quiere agarrar, ¿verdad? Cuando va en el aire ahí, no piense usted que esto es cuestión de Satanás. No. Porque de lo que nosotros dejamos que entre al corazón, de eso es lo que nuestra boca va a reflejar. Y por eso cuando yo le decía al principio, no, a veces necesitamos meditar en nuestra vida, nuestros pensamientos, cómo es nuestra manera de pensar, cómo es nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, a dónde vamos hacia el futuro, de aquí a 20 años, cómo nos vemos. Meditar en estas cosas, ¿no? Porque cuando nosotros meditamos, podemos entender quién somos realmente. Si somos cristianos, si estamos viviendo la vida cristiana, si le hacemos nada más al cuento, o si verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? El día a día. Porque aquí, pues mire, todos ustedes están calladitos, ninguno dice una mala palabra. Hasta ahorita ninguno, ¿verdad? No sé sus pensamientos porque no los puedo leer, pero bueno, hasta aquí yo creo que ninguno de ustedes tiene pensamientos así, ¿verdad? Mire, Jesús dice, ¿cómo puede alguien hablar lo bueno siendo malo? Nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros podremos decir cualquier cosa buena que hagamos o que digamos. Decimos, oh, lo hago para la gloria de Dios. Pero, ¿realmente es eso? No podemos, mis amados hermanos, si Dios no ha transformado nuestro corazón, si Dios no ha sacado, no ha entrado la luz del Evangelio en nuestro corazón, es imposible que salga lo bueno. Si usted se gasta viendo la tele, la novela, ¿verdad? No, y ustedes no ven novelas porque están en Estados Unidos, ustedes no ven novelas. Aquí no, es las novelas allá, la gente que vive de la frontera para allá abajo, ¿verdad? ¿Aquí no hay novelas? ¿O si hay novelas? No sé, yo no sé si se ven novelas aquí. ¿Verdad que sí? En todos lados hay novelas, ¿verdad? Imagínense, usted se gasta ahí viendo la novela, ¿no? Y bien intrigosa la novela, ¿no? ¿Cómo será su forma de pensar? Santiago, mire, Santiago lo pone de esta manera. Santiago 3, 10, 12. Dice Santiago. Aquí no, imagínense que es el pastor Antonio aquí hablándonos a nosotros. Vamos a cambiar Santiago, vamos a poner pastor Antonio aquí. Diciéndonos, hermanos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O no puede ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? No puede. No puede estar frío y caliente a la misma vez. ¿Verdad que no? ¿O sí? Verso 12. Amados míos, dice Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce.
No podemos, mis amados hermanos, aparentar una cosa y decir que somos otra cosa. Bueno, sí podemos, ¿no? Pero no es lo correcto, ¿verdad? Porque yo le pudiera decir, ¿verdad? Soy el arcángel Miguel, ¿verdad? Y nada que ver. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos que Cristo habita en nuestro corazón, que tenemos la luz del Espíritu de Dios, que, ¿verdad? Si nos identificamos con el Señor Jesús, no podemos nosotros dejar o darle rienda suelta a nuestra boca, ¿verdad? O a nuestro malvado corazón y que empiece a salir cosas desagradables. El chisme, ¿verdad? La calumnia, la mentira, malas palabras. No sé qué otras cosas se dirán, pero ahí usted puede hacer la lista. Un corazón, mis hermanos, no regenerado no puede dar el fruto del Espíritu Santo, porque no está el poder de Dios en ese corazón para hacer lo bueno o lo recto delante de Dios. Es por esta la razón que necesitamos día con día estar, meditar, absorber del Evangelio. Dios, como sabemos nosotros, nos hizo buenos en el principio, pero nos corrompimos por voluntad propia. Solo a través del Evangelio es que podemos hacer lo bueno de nuevo, que podemos volver a ese estado original en espíritu para hacer lo que a Dios le agrada. Mire, cuando usted ve a un niño recién nacido, ¿qué le inspira o qué, cuando usted lo ve, qué, usted lo ve ahí, si usted va al cunero en el hospital, ¿no? Usted va al cunero, ahí están todos recién nacidos, a pesar de que son llorones, ¿no? Que están ahí llorando todos. Pero ¿cuántas veces usted ha ido y ha visto ahí, este va a ser narco, este va a ser un matón, este va a hacer esto, este va a golpear a su esposa? Ninguno que va a un hospital y ve a los bebés ahí, ninguno tiene la idea de que, esta va a engañar a su esposo. Sí, esta va a andar en drogas. No, todos se ven ahí y se ven, diríamos nosotros, ¿no? Como angelitos ahí, todos están ahí. Y más cuando están dormidos, ¿verdad? Sí, bien ahí enrolladitos ahí, ¿no? Están todos ahí. Dice, qué hermoso se ve, ¿no? Y los carga uno con delicadeza ahí. Los vemos inocentes, hermosos, sin maldad. Pero ¿qué pasa a los 10 años de edad? Si usted vuelve a ver ese bebé que usted lo vio recién nacido, pasan 10 años, usted lo ve a los 10 años, ¿qué usted puede ver? Empieza a ver usted que se esconde cuando hace lo malo, que se burla del otro, que tira la piedra al vecino. ¿Qué otras cosas hace? Que le pega al hermanito, a la hermanita, ¿verdad? Le jala el cabello. Tantas cosas de esas, ¿no? Que hacen los niños. Y ahí podemos ver cómo entonces la maldad empieza a florecer, empieza a crecer, a echar raíces, ¿no? Y al principio es un empujón que le da a la hermanita. Ya cuando tiene 22 años y va a la calle y alguien lo ve mal, ya se pone a pleito con alguien. ¿Por qué? Porque la maldad está creciendo en su corazón. Si esa maldad no es reducida a través del Evangelio, eso va a crecer y va a dar frutos amargos. No va a dar frutos agradables a Dios. Hay muchas personas que en algún momento, ¿verdad? Estas personas que crecieron, nacieron, ¿verdad? Como angelitos, luego se convierten en lo que estábamos hablando. Y en algún momento de su vida llegan también a una congregación X, tal vez con alguna necesidad o simplemente fue porque alguien los invitó. En esa congregación, digamos que hicieron el llamado a pasar al frente. Sí saben ustedes de eso, ¿verdad? Hicieron el llamado a pasar al frente y les dijeron que hicieran una oración de aceptar a Jesús en su corazón. Algunas veces la oración es genuina, porque no vamos a decir que no. Pero en otras ocasiones, mis amados hermanos, esa oración o ese pasar al frente viene acompañado de manipulación. A veces los fuerzan o los chantajean. ¿Sí los ha visto usted?
si tú no pasas, bueno, a mí me tocó algunas veces ir, ¿no? Y lo señalaban, tú si no pasas te vas a morir hoy en la noche a tu casa y te vas a ir al infierno. Así, pero gritado, enojados, le gritaban. Y si la persona se rehusaba a todas pasar enfrente, pasaban como 20 y le ponían que las manos ahí para orar y para que... Ay, hermano, pero bueno, son esas cuestiones que pasan dentro de las congregaciones y le hacen creer a la gente, no, tú eres salvo, ya hiciste la oración, tú ya eres salvo, tú ya eres cristiano. Entonces, ¿qué es lo que estas cosas producen? Estas cosas producen gente inconversa dentro de las iglesias o produce una persona religiosa dentro de la iglesia. Alguien que llega, ¿verdad? Canta, una persona que diezma, se sabe el lenguaje, pero su corazón no da frutos, no hay esencia, no está la luz, no está el evangelio en su corazón. Estas personas creen que por hacer una oración sin conocimiento de su naturaleza caída, de su corazón corrupto y malvado, o entender y creer en el evangelio, estas personas piensan que ya son salvos, sin haber tenido arrepentimiento o convicción de pecado. Y nunca llegan a mostrar frutos de arrepentimiento. Como les decía, se convierten en religiosos, hacen todos los rituales que conlleva, ¿verdad?, la iglesia cristiana, pero no tienen una relación con Dios. Su corazón no ha sido regenerado por el poder del evangelio y el Espíritu de Dios no habita en ellos. Ay, mis amados hermanos, vemos que en estos lugares engañan a las personas diciéndoles que son salvos, cuando la verdad no lo son. Primera de Juan, acompáñenme por favor, en Primera de Juan capítulo 3, versos 7 al 10. Mire lo que aquí el apóstol Juan dice respecto a este hecho, ¿no?, de hacer un falso inconverso, alguien que le decimos, sí, tú eres cristiano, pero fíjense que una de las cosas que Juan el Bautista le decía a la gente, ¿no?, que llegaban a bautizarse, arrepentidos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Eran las cosas que Juan le decía. Juan el Bautista, pero aquí vamos a ver Juan el discípulo. Él escribe esta carta, 1 de Juan 3, 7 al 10, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? Verso 8, el que practica el pecado, o sea, la palabra ahí clave es la palabra practicar, algo habitual, es una costumbre, es un hábito, como el comer, el respirar, no es algo constante, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace lo que es justo y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. O sea, aquí vemos, mis amados hermanos, por qué es tan importante el evangelio en nuestra vida. Imagínense que una vez, como les decía, ¿no?, de esta X persona llegó a la iglesia, fue genuino, el deseo, pasó enfrente, hizo la oración, creyó, pero dijo, bueno, ya creí, ya soy cristiano, hace un lado el evangelio y se empieza a enfocar en los rituales, en las amistades, en la coinonía, pero no decide indagar en qué más desea el Señor Jesús de él. Y no hay fruto en él. Y se va a su casa otra vez y sigue viviendo el mismo ritmo de vida, porque nunca le han dicho
qué cosas son pecaminosas o qué cosas le desagradan a Dios. Y ahí dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El hacer justicia, mis amados hermanos, es creerle a lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho, un ejemplo, yo sé que a algunos, ¿verdad?, no les gusta mucho el tema, pero si Dios ha dicho, maridos, amad a vuestras mujeres, y no lo hacemos, no estamos viviendo en la justicia. Entonces somos injustos. Si nosotros como varones, aquí yo creo que no se da eso, ¿verdad?, le escondemos a nuestras esposas cuánto ganamos, ¿creen ustedes que es injusto? ¿Creen ustedes que es injusto que le mintamos a la esposa? Aunque sea algo sencillo, ¿eh? Bueno, no sé, los varones están muy callados, pero hermanas, les voy a hablar a ustedes. Tal vez ustedes hablan un poco más. ¿Es injusto no someterse a su esposo? ¿Levantarle la voz? ¿Sí es injusto? Están a mano los dos. Mire, un ejemplo de esto lo vemos cuando Dios le dice a Abraham, no al hermano Abraham, ¿verdad?, sino que Abraham, le dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra de Dios nos dice que esto le fue contado a él por justicia. ¿El qué? El que le creyó a Dios y hizo lo que Dios le dijo. Entonces tenemos la Biblia, todos me imagino que tienen una Biblia en su casa, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen una para regalarles una? ¿Ah? Todos tenemos una Biblia en casa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Cuántos padres hay aquí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Solo un papá hay aquí. Bueno. ¿Por qué dice que es justo? Porque cuando los hijos deciden someterse a la autoridad de los padres, a obedecer a sus padres, eso es lo que Dios ha dicho. Y si practican eso, están practicando la justicia. ¿Sí ven, mis hermanos? O sea, no es muy complicado esto. El que hace justicia es de Dios. ¿Cuál es la justicia? Dios ha dicho una cosa. Si nosotros la entendemos, la comprendemos y la obedecemos, estamos practicando la justicia de Dios. Amén. Entonces, es muy sencillo. Y como les daba el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dice que salga y él se fue, eso le fue contado por justicia. En Romanos 8, capítulo 8, versos 5 al 9, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Porque los que son de la carne, ¿quiénes son los que son de la carne, mis amados hermanos? O no nacidos de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Sí saben en Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 5, el 19 al 21, ahí nos da la lista así larga, ¿verdad? Dice que ¿cuáles son? Las obras de la carne. Entonces, ¿qué dice? Porque los que son de la carne, o sea, los no nacidos de nuevo, piensan en las cosas de la carne. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio, hay que meditar cómo es nuestra manera de pensar, nuestra forma de hablar, hacia dónde estamos yendo, caminando como cristianos, de aquí a 20 años, cómo nos vemos? O sea, nos vemos más maduros en el Señor, más entendidos de la voluntad de Dios, más obedientes. Dice, pero los que son del Espíritu, o sea, nacidos de nuevo, en las cosas del Espíritu. Son dos pensamientos diferentes. Verso 6.
porque el ocuparse de la carne es muerte. Y yo le puse aquí en mis notas, ¿no? Suicidio espiritual. Imagínese, ¿no? Que usted, cuando usted dice, bueno, como varones, ¿no? Como varones. Imagínese que usted tiene una oficina en Manhattan, allá en el 120 piso, casi llegando al cielo, tiene su oficina. Usted es un abogado ahí, ¿no? Y a cada rato pasa su secretaria por ahí enfrente de usted, ¿no? O usted es una abogada y pasa su secretario por ahí. Ambos lados, ¿no? Y usted está pensando, ¿no? Y lo pasa y le agrada y empieza, ¿no? Que vamos a comer, que el cafecito, que aquí esto y el otro. Y empieza a darse una situación media rara, ¿verdad? Entre usted y su secretaria o secretario. Y llegan a un punto donde indiscretamente empiezan a pensar cómo llevar a cabo un adulterio. Porque la relación de amistad se ha intensificado. Es un escenario nada más que yo le pongo, ¿no? Imagínese usted, ninguno aquí estaría pensando, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer para suicidarme espiritualmente? ¿Qué puedo hacer? A ver. Ya sé. Mañana voy a ir a cometer adulterio para cometer un suicidio. Nadie piensa de esa manera. Todos pensamos en cómo hacer las cosas mejor, cómo agradar a Dios mejor, ¿verdad? Cómo hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? El no nacido de nuevo está pensando en esas cosas siempre, en un suicidio, una muerte espiritual. Verso 7. Por cuanto los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan que en Hebreos dice, ¿no? Que por fe es que podemos agradar a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios? Pero aquí dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros, diga amén, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué dice al final? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto nos habla que a todo aquel que practica el pecado, que tiene una vida de práctica pecaminosa, el Evangelio no ha encontrado cabida en su corazón. Su corazón no ha sido transformado ni regenerado y el Espíritu de Dios no está en ellos, transformando su vida a diario. Por esta razón, mis amados hermanos, es que el Evangelio otra vez se vuelve tan necesario en nuestras vidas. Todo el tiempo necesitamos meditar. Hace poco lo cantamos. De que murió en la cruz, cantamos de él. Ninguno aquí, al menos en otras iglesias sí he escuchado yo pero al menos aquí no he escuchado que los hermanos canten una canción, ¿verdad? Cantándole a Moisés, ¿no? O que le estén cantando por allá a Josué, una alabanza para Josué, ¿no? Imagínense una alabanza para Judas, ¿no? Pero en algunos lugares, sí, usted sí sabe, ¿no? Que se cantan algunas canciones que para Elías, que para David, y exaltan a los hombres. Pero sin el Evangelio, eso es lo que terminaríamos haciendo nosotros, exaltando a gente por sus grandes hechos, los cuales no fueron ellos, sino Dios que hizo los hechos a través de ellos. Pero en muchos lugares se termina exaltando al hombre. Se pone al hombre como la máxima, como lo mejor, y se hace a un lado a Jesús, porque no tienen la claridad de lo que significa el Evangelio en sus vidas. El poder de Dios no ha sido regenerando sus vidas, sus corazones, para poder tener una visión clara y perfecta de la persona de Jesús. Cuando entendemos, mis amados hermanos, la muerte de Jesús en la cruz y lo creemos, jamás nuestra vida será igual. Y me imagino que sus vidas han sido transformadas hasta aquí.
¿Dejaremos de hablar malas palabras? ¿Dejaremos de ser infieles a Dios y a nuestras esposas o esposos? Por esto, mis amados hermanos, ahora que nosotros hemos creído el mensaje del Evangelio, que somos cristianos, que estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Que estamos en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Pero como hemos entendido, nos han enseñado, a través de estas enseñanzas que el pastor ha traído, las series que él ha traído, nos ha enseñado que ese viejo hombre a veces tiende, ¿verdad?, a querer como un esqueleto, a resucitar y venir como un zombie, ¿no? Especialmente, como les decía yo, cuando nos enojamos o estamos en una emoción fuerte, cualquiera que sea, el enojo, la alegría. A veces resucita y sale por ahí la mano del esqueleto ahí. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que ahora que nosotros estamos en Cristo, que hemos creído el mensaje del Evangelio, necesitamos observar nuestra conducta, nuestra vida, para vivir una vida agradable a Dios. De tal manera que sea notable en nuestras vidas que Cristo habita en nuestro corazón, para que otras personas puedan ver la obra de Dios en nosotros y puedan creer al Evangelio. Porque esto no se trata solamente de nosotros. No se trata nada más de mí, de usted, se trata de Cristo tratando de reconciliar al mundo a través de usted. Pero para eso necesitamos nosotros ser transformados por el Evangelio. Mire, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ahí nos habla, lo vamos a leer para no adelantarme al texto. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjese qué cosa, todas son hechas nuevas. Antes, cuando teníamos un problema, una necesidad, buscábamos a alguien que nos ayudara. Pero ahora, en Cristo, nosotros necesitamos buscar a Dios a que nos ayude. Cuando hablamos, necesitamos hablar palabras de fe y de confianza en Dios. Y no solo que sea un dicho nada más, porque yo puedo decir, ¿verdad? Tengo una necesidad económica, no decir, ay, Señor, súpleme, ¿verdad? Y después voy, hermanito Oscar, ¿me presta $100? ¿Verdad que no? ¿O sí se puede? ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿quién da más? ¿Qué ustedes creen? Es ahí donde ponemos nuestra confianza en Dios. También, ¿verdad? Nos habla acerca de aún cuando decimos que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vestir? Y no es que, ¿verdad? Yo vaya a venir a tratar de vestir a los hermanos de ninguna manera. Pero sí creo que se necesita a veces prudencia, ¿sí o no? Hoy en mi trabajo, ¿no? Yo estaba por aquí por Manhattan. Estoy parado ¿verdad? En una luz, ahí estoy esperando la luz que cambie. Y veo un hombre que pasa corriendo, ¿no? Va corriendo el hombre. Pero me sorprendió tanto porque, digo yo, ¿eso está raro? Un hombre con leggings, en serio se los digo, con leggings corriendo. Yo digo, ¿a dónde hemos llegado? El otro día andaba con mi esposa, y ahí está mi esposa, no me dejará mentir. En ropa interior iba un hombre corriendo por aquí, por una calle en Manhattan aquí. Bueno, eso es, usted dirá, no, pero eso es allá afuera, hermano.
Ese es allá en el mundo, los del mundo hacen eso. Pero muchas veces se necesita esa prudencia, hermanos, para saber cómo vestirnos. Y no solamente cuando usted viene acá, en su casa, delante de sus hijos, ¿cómo anda vestido usted? ¿Cómo está usted vestido cuando anda delante de sus hijos ahí? ¿En ropa interior? ¿Qué mostramos cuando no tenemos esa prudencia en casa? Mire, el otro día estaba viendo un video de una joven cristiana y decía esta joven, muchos varones, yo les recomendaría, dijo, que no vayan al gimnasio, porque está hablando de hacer ejercicio, ¿no? Y dijo, porque el gimnasio se ha vuelto como un club donde van los hombres pues a ver a las mujeres ahí bailar, ¿no? Por la forma en que las jóvenes que van ahí están vestidas. Y yo le digo a ustedes, hermanos, y a los que sea que nos escuchen, ¿verdad? Por las redes sociales. Si van al gimnasio, mejor cómprese 2 pesas y quédese en su casa. Hágase las pesas ahí en casa y mejor quédese ahí. Jesús decía, ¿no? Que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor sácalo de ti. Si el ir al gimnasio le es ocasión de estar ahí con lascivia, con codicia, estar viendo lo que no es suyo, mejor quédese en casa. Cierro paréntesis. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué tipo de prácticas teníamos? ¿O qué cosas, mis amados hermanos, cosas viejas todavía practicamos? Si nosotros sabemos que necesitamos dejarlas y no las dejamos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto incluye todas las áreas, como esposos, como esposas, como hijos. Si tú eres joven, tú sabes que honrar a tus padres es justo y no lo haces, la palabra de Dios dice que es pecado. En 2 Timoteo, no lo busque, yo se lo leo, 2 Timoteo 1:7, dice la palabra de Dios así. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para dejar esas cosas viejas que todavía venimos arrastrando de nuestra vida pasada. ¿Qué cosas viejas tenemos que todavía necesitamos desecharlas, dejarlas, o pedirle al Señor que nos ayude para poder cambiar esas cosas que nos están llevando, que nos están arrastrando al pecado? Eso significa que nosotros, mis amados hermanos, no tenemos excusa porque ya Dios nos ha dado de su Espíritu para hacer su voluntad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31, mira lo que dice. Mas por Él, o sea, en Cristo, estáis vosotros, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, esto no fue algo que nosotros decidimos llegar al Señor, sino que Él nos buscó y nos hizo parte de Él. Amén. El cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todas esas cosas Dios nos ha dado para que nosotros podamos dejar lo que a Él no le agrada. Para ir terminando, quiero darle las definiciones de esas 4 palabras. Sabiduría, justificación, santificación y redención. La primera es la sabiduría. Los diccionarios definen la palabra sabiduría como la capacidad de tomar buenas decisiones. Sobre todo en lo que es relacionado con la vida y la conducta. Las palabras más comunes para sabiduría en el Antiguo Testamento vemos que es Hakham
y en el griego es la palabra Sofía. Y básicamente la sabiduría, cuando se refiere a Dios, se refiere a la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es, será y fue hecho. En 1 Corintios capítulo 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hablando que si en él está toda la sabiduría de Dios, y Dios nos ha dado el poder de poder comprender las cosas que a él le agradan a través de la Escritura, ¿verdad? Podemos entonces separarnos para él. En Romanos capítulo 11, versos 33 y 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Verdad? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué cosas son de él, por él y para él? De él viene la sabiduría, por él caminamos en sabiduría y todo lo que hacemos, lo hacemos para él, para que sea la gloria dada siempre a él. Si vivimos en la sabiduría de Dios. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir como necios, en desobediencia, en rebelión en contra de él. La segunda palabra es justificación o justicia, rectitud. Es también buenas obras, así se define. En Miqueas capítulo 6, acompáñenme ahí, vamos a ver un poco de esta palabra. Porque esta palabra, lo que es justificación, habla de lo que es recto o justo o bueno. Sabemos que así fue que Dios nos hizo, ¿verdad? Hizo al ser humano al principio. Miqueas 6, 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquí está haciendo una pregunta el escritor. ¿Me presentaré ante él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Imagínense ustedes diciendo, ¿no? Porque en estos tiempos usted no va a hacer sacrificio, pero usted va a decir, ay, podré presentarme delante de Dios con, ya sé, voy a llevar una ofrenda de $1,000, ¿no? O de $5,000. No, ¿saben qué? Yo mejor me voy a poner a servir y yo voy a ser el que voy a limpiar toda la iglesia. No, ya sé. Yo voy a invitar a todos los de la iglesia a comer. Vamos a hacer una comida y yo la voy a pagar o voy a cocinar para ellos para que, ¿verdad? Así para mostrar que Dios está ahí. Pero aquí el escritor Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué nos podemos presentar delante de Jesús? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Todos sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Todos sabemos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dice ahí? Solamente hacer justicia. ¿Qué dijimos que era hacer justicia? Creerle a Dios lo que Él ha dicho. Eso fue lo que Abraham hizo, ¿verdad? ¿Qué más? Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las cosas que Dios pide de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y que ames o amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Deuteronomio 10, 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos,
y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí, mis amados hermanos, nos está hablando qué es lo que Dios pide de nosotros, hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la justificación. Él nos ha declarado justos y Él pide de nosotros, entonces, no nos pide que vayamos a la luna y volvamos, ¿verdad? No. Él lo que está pidiendo de nosotros es que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Y esa prosperidad no es económica, sino nuestra prosperidad de nuestra alma, que podamos conocerle más a Él, de una forma más íntima, de una forma más profunda. Valga la redundancia o lo repetí. Ustedes ahí me disculpan. En 1 de Juan 3, 23 al 24, mire que dice, y este es su mandamiento, ¿de quién? De Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Se acuerda que el otro decía, el Deuteronomio decía, hacer justicia? Y hacer justicia es creer lo que Dios ha dicho y hacerlo. Y aquí dice, aquí en Juan, en 1 de Juan, ¿verdad? 3, 23, 24, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, todo aquel que ha recibido el Evangelio, todo aquel que la luz del Evangelio ha llegado a su corazón, el Espíritu de Dios está ahí. La luz del Evangelio está ahí. Y esa es nuestra convicción, nuestra seguridad de que somos de Dios. Amén. La tercera palabra es la santificación. Esa palabra se define como la acción de llegar a ser más dedicado o separado personalmente a Dios. Dedicado, separado personalmente a Dios. De una forma, de una manera que yo decido dejar el pecado, de separarme de las cosas del mundo para dedicarme a Dios. Amén. Dice, del mundo, de su corriente, del pecado y de la maldad, separarme de esas cosas. Especialmente, dice, llegando a ser más diferente, devoto o comprometido, moralmente puro. También vivir en santidad y vivir en una vida dedicada al Señor, en pureza moral. En Romanos 6, 20 al 23, dice la palabra de Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, no teníamos nada que ver con la justicia de Dios, porque lo único que hacíamos era el pecado. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, de estas cosas, es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la santificación, mis amados hermanos. Y por último, respecto a esta palabra, miren lo que dice en 2 Corintios 6, 16 al 18. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.
y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí nos está hablando acerca de nuestra santificación, una acción voluntaria de nosotros decidir alejarnos, dejar el pecado, la maldad, de dejar esas cosas que nos contaminan. En 2 de Corintios 7:1, no lo busque, yo se lo leo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Que Él va a ser nuestro Padre, o que es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué otras promesas tenemos? Que nos va a santificar. ¿Qué otras promesas tenemos? Que Él vendrá por nosotros. ¿Qué otras promesas tenemos? Su Espíritu Santo. ¿Qué otras promesas? Una vida nueva o la vida eterna. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho. Por eso dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas o tan grandes promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En Tesalonicenses 4:3-7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie a su hermano, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino para la santificación. Y por último, mis amados hermanos, porque ya sé que todos tenemos hambre, la cuarta palabra es la redención, y esta palabra originalmente se refiere a un rescate, a una redención de esclavos o un prisionero, librándolo por pagar un precio de rescate. Sabemos que el Señor pagó un precio muy alto para rescatarnos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. En Lucas 21:27-28 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En Romanos 3:21-26, el último texto dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, el Evangelio, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis amados hermanos, yo creo que es un reto el que Dios nos pone, porque Él ya nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Nos dio el Evangelio, nos dio a su Hijo y nos dio a su Espíritu Santo. Nos dio una nueva naturaleza y nos ha dado el poder para vencer el pecado y la maldad, para podernos apartar de la maldad y el pecado, santificarnos para Él. Ese es el deseo de Dios, mis amados hermanos. Por eso en esta noche yo le quiero invitar que se ponga de pie, por favor. Y yo le quiero invitar a usted que meditemos en esta palabra. Todos los días tenemos necesidad del Evangelio, porque todos los días pecamos y todos los días necesitamos ir a esa cruz
a recibir el perdón de nuestros pecados. A menos que usted sea, ¿verdad?, de los que tienen por ahí su baúl y guarda sus pecados para fin de año, ¿verdad? Así como guarda los taxes para hacerlo el fin de año. Espero que no esté guardando sus pecados para presentarse un día delante de Dios y decirle: Dios, aquí te los traigo para que me los perdones ahora. Porque Dios quiere que todos los días vayamos a Él, a buscarle a Él en oración para recibir de su gracia el perdón de pecados, para recibir fortaleza espiritual, para recibir sabiduría de parte de Él. Porque los problemas van a llegar, mis amados hermanos, todo el tiempo van a llegar. Si alguno aquí dice que no tiene problemas, yo creo que tal vez se estaría mintiendo a sí mismo. Porque Dios nos habla de buscarle a Él, de buscarle en todo tiempo, en la aflicción, en la angustia, en la ansiedad. Cuando llega el punto donde no encontramos salida a los problemas, cuando llega una enfermedad, cuando hay un hijo, una hija que no se somete, que no quiere escuchar el Evangelio, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el Evangelio para que nos fortalezca. Necesitamos poder percibir que Dios está ahí al lado de nosotros. Porque si no, nuestras manos hubieran desmayado hace mucho tiempo. Y algunos tal vez se hubieran apartado del camino si Dios no estuviera al lado de ustedes, al lado de nosotros. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno, sabemos, Señor, que nuestra gran necesidad eres tú y solamente tú, Señor. Estamos tan carentes, tan necesitados. El rey David escribía, Señor, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así, oh Dios, clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Mi necesidad eres tú, oh Dios. Te necesitamos en nuestra vida, en las decisiones que tomamos. Te necesitamos, Señor, al caminar, cuando estamos en cama reposando, Señor. Aún cuando estamos durmiendo, te necesitamos, oh Dios. Si aún ahí, Señor, cuando estamos durmiendo y no tenemos control de nosotros, necesitamos de tu poder y de tu gracia y de tu ayuda, ¿cuánto más cuando estamos despiertos, Señor? Que nuestro corazón nos engaña, que la carne, Señor, es dada al pecado, que tenemos la influencia de Satanás y el poder del mundo alrededor de nosotros, trayéndonos afanes y angustias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a creer en el Evangelio, a vivir en tu justicia, Señor. Ayuda a mis hermanos a que ellos puedan entender, Señor, la necesidad tan grande que cada uno tenemos de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios. Han mirado mi bajeza y envió
a Él adoración. Rendimos adoración a ti, Señor. Ante ti nos inclinamos, Señor. Su brazo de justicia extendió, poderoso y humilde descendió. Su brazo de justicia extendió. Su brazo de justicia extendió, poderoso y humilde descendió.
gracias por tu salvación, oh Rey. Tú eres bendito, Señor. Victorioso y glorioso es tu nombre. Digamos juntos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias por libertarnos, Señor, y por hacernos tus siervos, oh Dios. Queremos vivir y andar, Señor, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, Rey bendito. Y que cada día, oh Rey, podamos darte frutos, santificarnos, Dios, para así un día, Señor, estar contigo, Señor. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Ayúdanos a recordar que ha sido por el Evangelio, que ha sido traído por ti, Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Demos aplausos, hermanos, a nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos buenas noches.